Si estás listo, vamos a las gráficas. Muchos traders están aferrados a la idea de hacer muchos trades al día, como si quisieran hacer, no lo sé, 2 trades al día para poder crecer sus cuentas y si creyeran que cada día de la semana tienen que estar haciendo trades para que sus cuentas puedan crecer. Y la realidad es que no es necesario, ¿no? Tú puedes hacer un muy buen trade o 2 buenos trades a la semana y tu cuenta va a crecer. No hay forma de que no crezca cuando hay movimientos muy grandes. Quiero que hablemos del crudo específicamente, porque hay una lección extremadamente importante que creo que podemos rescatar de algo que me sucedió a mí personalmente esa semana. Tenemos en el crudo, quiero que nos concentremos en este día que tenemos aquí, es el día jueves. Obviamente vamos a prestar la atención igual al día anterior, vamos a alejarnos un poco y vamos a ver algunas cosas, ¿no? Vamos a hablar primero del contexto de lo que te estoy hablando, qué estuvo pasando, por qué yo quería tomar un trade, etcétera. Y luego vamos a hablar de por qué no tomé el trade. Y esa va a ser la lección de este video. Creo que es extremadamente importante porque en esta ocasión yo tenía muchos puntos de información para buscar un trade. Tenía demasiados puntos de información que me hacían sentir con confianza de que yo podía buscar un trade long, pero me faltó algo muy importante. Me faltó la señal de entrada o la confirmación de entrada o ese momento en el que yo digo, órale, en este punto puedo tomar un trade porque sé dónde va a estar mi entrada, sé dónde va a estar mi stop, pues obviamente también sé dónde va a estar mi target. No tuve eso. Entonces, eso es una lección extremadamente importante que quiero que te lleves a casa hoy. No importa cuántos círculos o puntos de información tengas, si no tienes una señal de entrada, no tienes un trade. Un trade se va a conformar por todo ese círculo completo más tu señal de entrada. Entonces, quiero que hablemos un poco de todos estos puntos de información para que veas cómo a pesar de que yo tenía información muy valiosa y una convicción, una seguridad muy alta de un movimiento que podía pasar, cómo es que estoy dispuesto a dejarlo pasar. ¿Cómo es que no me caliento la cabeza? ¿Cómo es que no estoy loco queriendo perseguir el precio o entrando cuando veo que ya se confirmó el movimiento? Pero nada de eso, ¿no? Mi mentalidad es sencilla. Puedo tomar el trade en un momento en el que me siento seguro, en el que voy a estar tranquilo, en el que tengo buen stop, buena entrada. Perfecto, lo tomo. Es un momento difícil, es algo emocional, voy a estar persiguiendo el precio, se va a poner complicado, entonces no tomo el trade. Así de sencillo. Así que vamos a hablar un poco del contexto y después profundizamos un poco más de esta lección que creo que te va a servir muchísimo para saber realmente cuándo vale la pena tomar un trade y cuándo no. Porque yo creo que si tienes esa duda, esa incertidumbre y no sabes exactamente dónde entrar en una operación, probablemente no vale la pena tomarla. Entonces vamos a ver el crudo. Quiero que rápidamente veamos lo que teníamos. Teníamos 3 días de balance aquí abajo, por debajo de un nivel importante que teníamos marcado, 79.50, y posterior a eso empezamos una tendencia alcista. Una tendencia alcista que se detiene después de 2 días de balance justo en el otro nivel que tenemos marcado. Eso quiere decir que este es el mínimo y este es el máximo de nuestro rango de balance, máximo y mínimo, y tenemos una subasta que está sosteniendo el mercado por debajo de nuestros niveles y luego otra subasta aquí arriba que está deteniendo el precio por debajo de estos niveles, ¿no? ¿Qué vemos después? Vemos 1, 2, 3 días, estos 3 días, donde el área de valor o la percepción de valor está cambiando cada vez para abajo. Pero al cuarto día, que es este día del que estamos hablando, que se trata del jueves, es este día del lado izquierdo, vamos a ver que la apertura del mercado estuvo aquí abajo, justo en el extremo inferior del día anterior, pero sin romper o sin salir del día. Extremadamente importante esta observación, porque vamos a ver un ejemplo que pasó el día anterior, ¿no? ¿Dónde estaba la apertura? Bueno, la apertura también estuvo en el extremo inferior. Esta es la apertura en el extremo inferior del día anterior, pero el día anterior tenía exceso, tenía poco volumen y otro elemento importante, rompimos el mínimo del día anterior inmediatamente después, ¿no? La presión de venta se sentía de cierta forma, pues que estaba ahí presente. Entonces, parecen escenarios similares, no lo son, y vamos a ver qué más información teníamos en este escenario, ¿no? Tenemos un mercado que abre y que inmediatamente se va hacia arriba buscando el punto de control o el área de precios más, donde más interés hubo en toda la sesión del día anterior, ¿no? Interesante. ¿Qué vemos después? Vemos que abre B, el siguiente periodo de 30 minutos, y ese periodo no logra extender por encima el rango de A,
deja un poquito de exceso A. Y lo que yo quiero ver es qué tanto poder o qué tanto presión de venta tenemos por debajo de A, debajo de la apertura. Quiero ver si podemos romper el previous low y quiero ver si podemos romper el mínimo del día anterior. Quiero que veamos también dónde estaba la sesión nocturna y por qué jugó un papel extremadamente importante la sesión nocturna. La sesión nocturna, si te das cuenta, es este perfil naranja y quiero que veamos todo este volumen que estaba justo por debajo del mínimo del día anterior. Entonces, todo este volumen, más el que abramos dentro del rango del día anterior y no continuando con esta subasta de la sesión nocturna, pues me está dando información bastante interesante que me dice que la probabilidad de que rompamos aquí abajo, continuemos bajando de precios, no es altamente probable. Si le sumamos que estamos en la mitad de todo este rango donde ha habido percepción de valor durante las últimas semanas, podíamos imaginarnos que esta iba a ser una área donde podíamos estar encontrando aceptación o precios justos. La tenemos marcada, si te das cuenta, tenemos esos tres niveles y vemos que hay muchísimos perfiles tradeados en esa zona. Toda esta información me iba dando un poco de contexto de qué es lo que podía pasar, ¿no? ¿Qué podía pasar? Bueno, una rotación. No teníamos éxito en la subasta abajo, entonces yo buscaba una compra de allá abajo para arriba al extremo superior, ¿no? Mi primer trade era ese, mi primer target era una entrada aproximadamente comprando en 86.30 y saliéndome en 87, más o menos, el high del día. Eso es un aproximado de 70 ticks. Pero le sumamos a este trade que tenemos el punto de control de tiempo de la sesión nocturna que casi no se tradeó, o que más bien dicho, mejor dicho, no se tradeó. Eso me da probabilidades de subir a buscarlo y corregirlo. Entonces mi trade ya no es nada más 70 ticks, ya se vuelve una probabilidad de 100 ticks. Y luego si le sumamos que tenemos también el overnight high aquí arriba, el overnight low no se ha tradeado, probablemente no lo vayamos a tradear porque no estamos viendo la fuerza de venta y tenemos 80% de probabilidades en cada sesión americana de que tradeemos el high o el low de una sesión nocturna. Entonces, también tengo un potencial target aquí arriba, tengo el high del día anterior, eso se vuelve interesante también, tengo el punto de control desnudo de 2 días atrás, que se vuelve también un target interesante, y para terminar, tengo un siguiente nivel de balance aquí arriba que si yo no logro romper este de aquí abajo, mis reglas de balance me dicen que puedo buscar el otro extremo, sería este nivel de aquí. Entonces, tengo muchísima información para buscar un trade long, comprando más o menos cuando yo hago un mínimo y haga exceso, comprando en 86.20, 86.10 y un potencial target de casi 200 o 300 ticks. Es una locura. ¿Cuál es el problema? Que lo que yo estaba esperando como señal de entrada nunca llegó. Ahora, eso no quiere decir que otros traders no hayan aprovechado todo este volumen para comprar y aprovechar el movimiento. ¿Yo por qué no lo hice? Porque de haber comprado junto con este volumen, mi entrada hubiera tenido que estar en 86.80 y mi stop hubiera tenido que estar muy por debajo del previous low 86.30. Tendría que haber estado más o menos como por 86 y sería un stop de 80 ticks. Entonces voy a arriesgar 80 ticks por el potencial de ganar 300, sí, pero acuérdate que mi primer target solo es ganar 70 ticks. Mi primer target, que es muy seguro que pase, es tradear el high del día. Tradear el punto de control de la noche, órale, es un poco igual, hay probabilidades. Tradear el overnight high, bueno, ya se va reduciendo. Sí tengo 80% de probabilidades de que se tradee, pero ya se vuelve más difícil. Tradear el punto de control de acá arriba, que está desnudo, también es probable, pero ya se está volviendo un trade más difícil o con menos probabilidades de que tenga éxito. Entonces voy a arriesgarme comprando en la mitad de un día rotacional, que hasta ese punto para mí es un día rotacional. No hemos roto hacia arriba. Estoy esperando que se rompa. Voy a favorecer los longs, pero no lo hemos roto. Entonces, ¿qué estaba buscando yo? Yo estaba buscando que el mínimo de B rompiera el mínimo de A, rompiera el previous low y dejáramos exceso o una subasta bien realizada aquí abajo, donde estaba todo el volumen de la sesión nocturna, indicándome que la presión de venta era débil, viendo el tempo lento, viendo cómo el precio no empezaba a caer. Y entonces yo podía tomar un trade con mi entrada en 86.30, el previous low, y mi stop por debajo del mínimo del día que ya había dejado exceso. Era un trade hermoso, era un trade excelente. Entonces ahora yo ya podía dejar correr mi trade
y buscar el movimiento, ya sea que yo me saliera en mi primer target, que mi primer target fue el primer movimiento que hizo C. Mira cómo C hace un movimiento de 86.60 a 87.60, ya son 100 ticks, es una locura. El máximo fue 130 ticks antes de empezar a regresar. Entonces tú vas apretando tu stop, órale, te sales con 130 ticks, no hay ningún problema. Que tuviste mucha convicción y que te quisiste aguantar y aguantas todo el movimiento, órale, ya estás hablando de un trade de 300 ticks, es una locura. Pero ¿qué pasa? No tuve una señal de entrada y no dejé que ganara mi expectativa o mi ilusión por hacer dinero, sino que lo pude controlar y dije, ¿sabes qué? Es mejor dejar pasar esta oportunidad porque no me voy a sentir tranquilo. Sé que si gano dinero con ese trade, excelente, excelente, gané dinero, es una oportunidad perfecta, pero si pierdo dinero con ese trade, voy a saber que fue innecesario haber perdido dinero con ese trade. Y creo que esa es una pregunta que te tienes que hacer siempre que vas a tomar un trade. Si yo hubiera comprado y el precio bajaba y topaba mi stop, dejaba un exceso y ahora sí nos íbamos para arriba, yo me iba a sentir mal, emocionalmente iba a ser desgastante, emocionalmente iba a ser muy cansado y probablemente yo no iba a poder volver a tradear el resto del día. Entonces, cuando vayas a tomar un trade, pregúntate, ¿me sentiría bien con ese trade si llego a perder dinero? Es decir, ¿estoy seguro que lo estoy tomando en el mejor lugar que lo podía haber tomado? Si la respuesta es que sí, entonces te recomiendo que tomes ese trade. Si encontraste valioso el contenido de este video, asegúrate de darle like y dejarme un comentario si tienes cualquier pregunta y me aseguraré de responderte tan rápido como sea posible. Recuerda que estos videos no van a estar saliendo cada semana como estaba inicialmente programado, así que si quieres estar atento a las próximas ediciones que van a ir saliendo, suscríbete para recibir una notificación cada vez que haya un nuevo video. Nos vemos hasta la próxima.